pese a las pruebas, a las luchas y a los debates o dificultades que vivimos en nuestras vidas, siempre en la palabra de Dios encontramos nosotros consuelo y fortaleza. Yo les confieso que sin la iglesia y sin la palabra de Dios y sin la oración, seguramente hace tiempo, como dijo el hermano Martínez momentos atrás, habríamos tirado la toalla, habríamos parado, estaríamos en shock completamente en nuestras vidas personales, pero qué maravilla que día a día podemos tomar la Biblia, podemos tomar la oración, podemos congregarnos los días de servicio que hay en nuestras iglesias locales y saber que a través de todos estos elementos nuestras vidas son consoladas, son animadas. Es interesante porque cuando pienso en el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de consolación que él tenía, nos reta pensar en lo que escuchábamos cuando éramos estudiantes bíblicos, en labios de uno de nuestros maestros, el hermano Tommy Ashcraft, decía que quien predica a corazones quebrantados siempre tendrá una congregación. Lo triste de hoy en día es que tenemos muchos cristianos que están pensando y actuando nada más hacia sí mismos, sin pensar en otros, en sus vidas. Creemos muchas veces que nada más yo tengo problemas y dificultades en nuestras vidas personales. Pero creo, fíjense bien, que cuando el apóstol Pablo escribió esa carta a los colosenses, recuerdan que Filipenses y Colosenses se conocen también como parte de las epístolas carceleras. En otras palabras, escribe desde el encarcelamiento que el apóstol Pablo tenía ahí en Roma, en esta casa donde se le permitió ministrar a los que llegaban a él. Y es interesante que aún desde la cárcel, el apóstol Pablo está ejerciendo precisamente el ministerio de consolación. Yo lo he podido probar a través de estos 2 o 3 años que hemos estado batallando con la salud de nuestra hija Ruth, que nos podemos volver en su gracia más efectivos en entender, en consolar, en ayudar, en fortalecer a otros cristianos que están sufriendo igual o de una manera mucho más difícil en sus vidas personales. Pero yo creo que ese es el ministerio no solamente del pastor, sino de cada cristiano, de consolar a otros, de ayudar a otros, de ser una influencia a otros cuando están pasando por problemas y por dificultades en sus vidas personales. Y es interesante que el apóstol Pablo, pese a que su situación en términos de cárcel y de corto plazo apuntaba que posiblemente iba a morir pronto en un degolladero, el apóstol Pablo precisamente nos enseña una verdad que hace falta hoy en día en el pueblo de Dios, que es más bienaventurado dar que recibir. El apóstol Pablo siempre podía hacer algo para ayudar a otros en otra situación posiblemente más difícil o menos difícil que la del apóstol Pablo, aunque su propia situación sentimental, emocional, carcelaria, no cambiara. Más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo mismo 2, para que sean consolados sus corazones, y utiliza otra frase, unidos en amor. En otras palabras, si hay algo que Dios exalta en la vida de una iglesia y el pueblo de Dios, es la unidad. Cuando un creyente, cuando un líder se dedica a dividir o a tratar de destruir una iglesia, no está tomando el espíritu de Cristo, está tomando el espíritu de Satanás precisamente en su vida, porque todo lo que se debe de propiciar dentro de la iglesia local es la unidad bíblica, unidad cristocéntrica. La unidad del cristiano está basada en el hecho de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. En otras palabras, unidos hace la invitación a que todos seamos de un mismo sentir, no divisivo, no crítico. En otras palabras, unidos por una misma causa, por un mismo propósito. Y creo que la causa que nos debe de unir a nosotros como creyentes es la propagación del evangelio literalmente a toda criatura. Yo le
invito en esta mañana que se una con los que aman la Biblia, que se una con los que aman la oración, que se una con los que aman el ganar almas, que se una con los que aman su iglesia local, que se una con los que son leales al pastor, con respecto a la predicación bíblica de la palabra de Dios. La Biblia es clara cuando nos dice que no deberíamos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y luego dice que porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Belial. Pero también, hermanos, unidos, a veces puede sugerir o pensar que está hablando de un movimiento ecuménico, de ninguna manera. Porque nosotros estamos llamados y retados a separarnos de aquellos que no enseñan y predican lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es más, la Biblia nos dice, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Unidos en amor es nuestro propósito basado en la verdad bíblica. Unidos en amor no es básicamente en el pensamiento. Unidos en amor es basados en la verdad absoluta de la palabra de nuestro Dios a través de la Biblia. Y luego el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, esta declaración no se refiere a una teología profunda de las verdades bíblicas que muchas veces como cristianos pensamos que están ocultas a nuestra vida personal. Pero en realidad, hermanos, cuando la Biblia nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay algunas cuantas cosas que a nosotros nos pertenecen simplemente por haber creído en Cristo como nuestro Salvador personal. En otras palabras, le voy a decir que cuando la Biblia nos habla de tener pleno conocimiento, mire el versículo 2 también, dice la Biblia, para hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo. Y luego dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, es penoso tener que decir que hay muchos cristianos que no saben ni jamás llegan a comprender todos los principios que la misma Biblia enseña por una tragedia muy grande en la vida del cristiano, y es que no lee su Biblia, no la conoce, porque pasamos más tiempo en nuestra vida y nuestro tiempo dedicándolo a cosas que realmente no valen la pena en nuestras vidas. Años atrás, mientras aquí en Colombia o en Bogotá formulaban o preparaban una feria que se conoce como la Feria del Libro, había unas promociones en los paraderos de los autobuses donde decía leer libera. Y creo que la vida del cristiano va a llegar a tener un verdadero conocimiento de su Dios en su vida cuando usted aprenda el valor y la importancia de leer la palabra de Dios en su vida. El versículo 2 nos dice, a fin de conocer el misterio. Pablo está hablando en este pasaje de la unión de la divinidad y de la humanidad del Cristo hecho perfecto hombre. En 1 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne, manifestado en el Espíritu y visto arriba en la gloria de Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo está hablando precisamente de esta unión de las dos personalidades, la personalidad humana con la personalidad divina. Y luego el apóstol Pablo dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. Tesoros escondidos. ¿En quién están escondidos estos tesoros, hermanos? Muy sencillo, el apóstol Pablo nos está diciendo que es en Cristo quien están escondidos estos verdaderos tesoros de sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, el verdadero tesoro, el verdadero conocimiento en la vida de una persona, escúchenme bien, llega a la vida de una persona cuando llega a conocer a Cristo de manera personal. Es interesante tener que decir que hay una multitud de personas que malgastan una variedad de fortunas buscando algún tesoro escondido con una máquina detectora de metales, y cuando la encuentra la máquina, alguna metal que posiblemente señala que proviene de alguna riqueza, inmediatamente la máquina comienza a sonar y a alertar a la persona de que ha encontrado tal vez oro
y plata, y cuando la gente encuentra oro, comienza a gritar, comienza a saltar de alegría, comienza a decir, encontramos oro, somos ricos, somos ricos. Yo le tengo una noticia en este día, somos ricos, somos bendecidos, porque bendito sea el Señor, lo que tenemos en Cristo Jesús es mucho más de lo que nuestra mente alcanza a comprender y a percibir realmente en su vida personal. En esta mañana yo le quiero hablar de un tesoro que no le va a costar nada. Le voy a hablar de un tesoro que no le cuesta ni un solo quinto, porque este tesoro precisamente se encuentra en Cristo, no en una doctrina, no en una religión, no en una denominación, no en una devoción, no en sanidades falsas y promesas falsas de riqueza. Ese tesoro no lo encuentra en el disfruto de su vida de actividades. Ese tesoro no lo encuentra, escúchenme bien, en títulos de fortuna o de inversiones económicas, o tal vez en la Lotería Nacional, nada de eso. Este tesoro del que le voy a hablar es un tesoro verdadero, es un tesoro permanente, es un tesoro que puede perdurar a través de los años, y ese tesoro, escúcheme bien, querido oyente, se encuentra precisamente nada más en Cristo Jesús. Lo triste es que aquí es donde muchas personas en la actualidad fallamos. Reducimos nuestro cristianismo a una bonita religión. Y quiero decirle que cuando convertimos nuestro cristianismo nada más a una bonita religión, eso se convierte nada más en mero formalismo en nuestras vidas personales. Y jamás he conocido a un cristiano que llegue nada más a convertir su cristianismo en una bonita religión, que alcance a comprender todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en su vida personal. Quiero decirle el día de hoy que si hay usted como hijo de Dios en su vida personal, un momento donde usted no ha conocido personalmente al Señor como debe de ser en su vida como hijo de Dios, mire, es porque hay muchos cristianos que están jugando con su cristianismo. Hay muchos cristianos que están jugando con su fe. Hay cristianos que están jugando nada más con un poco grado o cero de compromiso en su vida personal, que tienen poca seriedad con su Señor, que no hacen lo que su Dios le dice, y es porque precisamente tienen nada más cristianismo de palabras o de labios en su vida personal. Quiero decirle el día de hoy que cuando pensamos en esta porción de la Escritura, escúcheme bien, nos está diciendo precisamente que es en Cristo donde se encuentra precisamente todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. Déjeme decirle algo, que cuando llegamos a conocer a Cristo de manera personal, es cuando perdemos todo conocimiento vano de sabiduría y de conocimiento en nuestra vida personal. Vuelvo a repetirlo, perdemos todo conocimiento vano cuando verdaderamente llegamos a conocer a Cristo en nuestras vidas. Cuando le conocemos a Él, escúchelo bien por favor, ni el deleite del mundo, ni las emociones, ni los carros, ni el trabajo, ni la casa pueden llenarnos a nosotros, porque solamente Cristo ha podido llenar la vida del cristiano. Déjeme decirle que he podido ver a través de los años a muchas personas que profesan conocer a Cristo y tienen 15 o 20 o 30 o 40 años en la vida cristiana y jamás se ve un cambio. Hay personas que se llegan a frustrar porque jamás ven una transformación en sus vidas personales. Y es interesante porque me atrevo a decir que la obligación de un pastor es decirle que la razón por la que muchas personas jamás crecen, jamás avanzan, jamás llegan a desarrollar su fe como debería de ser en su vida personal, es por su inconstancia, es por su falta de compromiso, es por su falta de fe, es por vivir una vida frustrada, es porque a pesar de que algunos tienen a Jesucristo como su Salvador en sus vidas personales, realmente no lo tienen como Señor en sus vidas como hijos de Dios. Déjeme compartirle en esta mañana algunas soluciones para esta frustración en la vida de usted como hijo de Dios. Número 1, concéntrese en conocer a Cristo. Filipenses 3:9 nos dice que ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. Y mira lo que dice, la justicia de Dios por la fe. Si usted va a poder conseguir en su vida personal obtener todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, número 1,